Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos delante de tu presencia como familia, unánime, Señor, aprendiendo de ti a través de tu palabra, creciendo en el conocimiento que tenemos de ti, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, y nuestra fe. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu palabra entre a nuestras mentes y a nuestro corazón para que haga el cambio que tiene que hacer en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, abramos la Biblia y vamos a Mateo 7, de 7 al 11. Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Bueno, dice la palabra, tenemos como título oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Amén. Gloria a Dios. El Señor acá nos está diciendo que Él está dispuesto a darnos buenos regalos, Amén. ¿Cierto? Pero Él quiere que nosotros pidamos. Dice la Reina Valera, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. El Señor quiere que le pidamos y Él está dispuesto y Él compara. Si aún nosotros siendo malos, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo hombres y mujeres con naturaleza pecaminosa, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Señor, que es perfecto en amor, tiene cosas para darnos a nosotros. Bueno, entonces la enseñanza de hoy se llama pedid y se os dará, porque el Señor quiere que le pidamos, pero nosotros debemos aprender a pedir. Entonces, lo primero que debemos aprender con respecto a la petición es que debemos pedir en el nombre de Jesús. Vamos a Juan 16 y vamos a leer los versículos 23 al 24. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición. ¿Por qué? Piden en mi nombre. ¿No lo han hecho antes? Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en sabiduría, en abundancia. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos da instrucciones de que debemos pedir en su nombre. Él dice que le estaba hablando a sus discípulos y les dice que hasta el momento no han pedido nada en su nombre, pero que lo pidan para que puedan recibir y para que su gozo sea completado, para que sea cumplido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de pedir en nuestras oraciones, pedir cosas a Dios, de pedirle a Dios, es que debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo hará. El Señor está dispuesto, ya vimos que Él quiere darnos cosas, pero tenemos que pedírselas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre. La palabra de Dios nos enseña que delante de Él toda rodilla se inclinará, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, como las que están debajo de la tierra. Toda rodilla se inclinará delante de Él. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos entender es que debemos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Lo segundo que debemos entender, es que debemos pedir creyendo. Vamos a Marcos 11 y vamos a leer los versículos 23 y 24. Marcos 11, del 23 al 24. Dice la palabra, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Amén, gloria a Dios. Dice acá que nosotros podemos decirle a ese monte, podemos decirle a ese gigante,
podemos decirle a esa enfermedad, podemos decirle a ese problema, a esa aflicción, a esa angustia, a eso que nos está atormentando, le podemos decirle que se quite y se eche en el mar, y si no dudamos en nuestro corazón que será hecho lo que estamos pidiendo, lo que pedimos será hecho. Entonces aquí pareciera un juego de palabras, ¿no? Pero básicamente lo que debemos tener y comprender es que cuando pidamos, lo debemos pedir creyendo que será hecho. Porque si damos cabida a la duda, perdemos. Si damos cabida a la duda, pues no le estamos siendo fiel a Dios y no lo lograremos, no lo obtendremos. Entonces nosotros podemos pedir lo que quiera, que nos libere de angustia, que nos libere de vicios, que nos libere de la circunstancia que sea, y el Señor nos lo conceda, siempre y cuando nosotros podemos creer que lo vamos a recibir. Tenemos que pedir creyendo. Mire lo que nos advierte Santiago 1:6 también con respecto a este tema. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y que lleva de un lado para el otro. Pidiendo sin dudar, porque cuando pedimos somos como las olas del mar, somos inestables, ¿no? Vamos de un lado para otro, subidas y bajadas, zarandeados de un lado para el otro como las olas del mar cuando nosotros dudamos. Nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe, permanecer firmes en lo que creemos. Y cuando nosotros pedimos con fe, cuando nosotros pedimos creyendo, pues recibimos. Bueno, entonces el primer punto es pedir en el nombre de Cristo Jesús. El segundo punto es que debemos pedir creyendo, sin dudar. Y el tercer punto es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a Primera de Juan, vamos a leer en el capítulo 5, los versículos 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le prestamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros podemos estar seguros, que podemos tener plena confianza de que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén. Él escucha nuestras peticiones cuando están alineadas con su voluntad. Nosotros no podemos pedirle cosas que no corresponden a la voluntad de Dios porque no nos va a escuchar. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él nos enseña, entonces sabemos que Él nos va a escuchar. Y ahí dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces nosotros debemos estar seguros, conocer que cuando estamos pidiendo algo, esto está alineado conforme a la voluntad de Dios, para que nuestra petición sea atendida, sea escuchada y sea realizada. Entonces debemos pedir en el nombre de Cristo, debemos pedir creyendo, sin dudar, y debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que Juan 15:7 nos habla con respecto a pedir conforme a la voluntad de Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15:7. Listo, chicos. Si ustedes permanecen en mis palabras, permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, si permanecéis en mí, si ustedes permanecen en mí, ¿quién está hablando? Jesucristo. O sea, nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Si nosotros permanecemos firmes en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, es decir, su enseñanza, la palabra de Cristo es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿sí? Y esas palabras permanecen en nosotros, nosotros podemos pedir todo lo que queramos y eso os será hecho. Entonces, mire que la palabra de Dios no va a ir nunca en contra de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios,
vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia, y en la Biblia está la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, debemos permanecer firmes en nuestra fe en Cristo Jesús y debemos que esas palabras permanezcan en nosotros, la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios permanezca en nosotros? En que todo tiempo y lugar la palabra de Dios esté dentro de nosotros, que nosotros estemos declarando la palabra cuando hablamos, que nosotros estemos pensando en la palabra, que estemos meditando en ella, que estemos analizando qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. Eso es que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. En todo tiempo y lugar nosotros debemos estar masticando, rumiendo la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos vamos a poder conocer la voluntad de Dios, y al conocer la voluntad de Dios podemos pedir con confianza, porque sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, vamos a recibir lo que hemos pedido. Y el cuarto punto, de la manera como debemos pedir, lo encontramos en Mateo 18, 19 al 20. Vamos a ir a Mateo 18, vamos a leer los versículos 19 al 20. También le digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Jesús está entre nosotros, porque aquí estamos 5 reunidos en el nombre de Cristo Jesús y sabemos que el Señor está con nosotros. Aquí la palabra lo confirma, dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está acá en medio de nosotros, y además nos dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que querramos pedir, pero acuérdese, cualquier cosa que querramos pedir tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, estar sujeto a que sea en el nombre de Cristo Jesús y que la pidamos con fe. Cualquier cosa que 2 de nosotros nos pongamos de acuerdo a pedir aquí en la tierra, acerca de cualquier cosa que querramos, le será hecha por nuestro Señor, por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí el Señor nos está dando una lección importante. El Señor nos está diciendo que Él nos quiere dar cosas, que Él quiere proveernos en abundancia, que Él quiere que nada nos falte, ¿sí? Pero nosotros debemos pedirle, nosotros debemos buscarlo, nosotros debemos tocar la puerta, pero Él nos enseña cómo lo debemos hacer. Lo debemos hacer primero que todo entrando en una posición de victoria, que es entrar en el nombre de Cristo Jesús. Lo debemos pedir creyendo realmente que lo vamos a recibir y que Dios es poderoso para darnos lo que estamos pidiendo. Y debemos pedir que sea conforme a la voluntad del Señor. Y si podemos ponernos de acuerdo entre 2 o más, tenemos mayor certeza de que recibiremos. Bueno, miren lo que dice Efesios 3 y 20 con respecto a lo que Dios puede hacer por nosotros. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mediante su gran poder que actúa en nosotros, Él puede darnos mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o imaginar. Así es el poder de Dios. Mire lo que dice la versión en lenguaje actual. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera podemos imaginar. Nuestra mente es finita. La mente de Dios es infinita. Su poder es infinito. Mire lo que dice Salmo 2:8. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Amén. Solo pídemelo. La Reina Valera dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿El Señor nos puede dar por herencia las naciones? Claro que lo puede hacer. Su poder es total. Tu poder no tiene límites. Y dice, y como posesión tuya, todos los confines de la tierra. Pidámosle, el Señor quiere que le pidamos, pero aprendamos a pedirle al Señor. Pidamos creyendo, pidamos con fe, sin dudar,
Pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidamos sabiendo que Él puede darnos todo lo que pedimos, pero que tiene que estar alineado conforme a su voluntad. Y para ello tenemos que saber su voluntad, para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, meditar en ella, mantener su palabra en nuestra boca de continuo, y debemos ponernos de acuerdo para pedir con otros, porque de esa manera garantizamos que vamos a recibir lo que hemos pedido. El Señor quiere que le pidamos, el Señor quiere bendecirnos y el Señor ya lo ha hecho. Lo único que tenemos que hacerlo nosotros es pedir. Amén. Padre amado, Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas provechosamente. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Sabemos que tu palabra entra tan profundo en nuestro ser que parte en nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Sabemos que tu palabra entra acá y queda en nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú quieres proveernos de todo lo que necesitamos, Señor, y que ya lo has hecho, que todas las bendiciones están disponibles para nosotros, que lo único que tenemos que hacer nosotros es pedir en el nombre de Cristo, pedir con fe, creyendo sin dudar. Debemos pedir, Señor, conforme a tu voluntad, y pedir poniéndonos de acuerdo con nuestros hermanos en fe sobre cualquier cosa que necesitemos aquí en la tierra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú tienes el poder para hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, Señor. Tú nos dices, pídeme y te daré por herencia a las naciones, Señor. Te pedimos, Padre Santo, y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por lo que nos has concedido y por lo que tienes disponible para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.